Hermanos amados, el pastor Pedro Saavedra les saluda. Esta es otra entrega de la serie Cómo es un creyente que vive en el Espíritu. No hay necesidad, decíamos al final del audio anterior, de ser formales en la reunión. No hablamos de que las reuniones tienen que ser un desorden, no. Hablamos de que no hay necesidad de ser guiados por normas externas, agendas rígidas para satisfacer ciertos criterios preestablecidos. Esa formalidad en las reuniones trae muerte, sí, mata las reuniones. Cuando nuestras reuniones son demasiado formales, los que asisten allí sentirán que algo los ata. A veces cuando los hermanos llegan a la reunión temprano, los ves que simplemente esperan y miran el reloj hasta que ellos están aguardando a que uno de los hermanos responsables o el responsable dice algo y empieza formalmente la reunión. O de lo contrario, empiezan a compartir cosas muy lejas del propósito por el cual el Padre nos ha convocado. Sin embargo, cuando venimos a la reunión, y esto es diferente, cuando venimos a la reunión con un espíritu liberado, negándonos a nuestra mente, a nuestras emociones, a la voluntad, empezaremos tal vez a orar, a compartir, a servir a Cristo, sin importarnos si faltan 2 minutos para la hora que debiera ser o nada. Simplemente oraremos, hablaremos al Señor para liberar nuestro espíritu, y entonces el Espíritu Santo será liberado allí en medio de nosotros. Si más hermanos llegan después a la reunión, sus espíritus también están liberados, serán liberados, serán influenciados y empezarán a arder porque ya algo está ardiendo allí. Quizás ni siquiera habrá necesidad de que alguien pida que se cante un himno, se comparta una palabra o que se ore, porque todo se hará espontáneamente. No estamos yendo contra algún tipo de orden o agenda, no. Debe haber un orden apropiado, pero eso no significa que debemos ser formales. Una cosa es que una reunión tenga un orden apropiado y otra es que esté regida por una formalidad que controla todo. Si simplemente liberamos nuestro espíritu y le damos al Espíritu Santo la oportunidad de ser liberado, el Espíritu podrá operar libremente en la reunión. Cristo será en la práctica la agenda que nos guíe, y los espíritus de los santos serán fortalecidos, refrescados, renovados, nutridos y satisfechos. Mientras más años pasamos en la vida de la iglesia, viviendo la vida en los grupos de crecimiento, más el Eterno nos llena de la carga de que nuestras reuniones necesitan que el Espíritu sea liberado. O no tendremos reuniones como las de 1 Corintios 14, del 24 al 26. Necesitamos, dicho de una manera, soltar a Cristo, dejar a Cristo. Debemos vencer todas las barreras y todas las ataduras de nuestros sentimientos, conocimiento de nuestra mente, nuestra voluntad y nuestro formalismo. Todos debemos ejercitar nuestro espíritu para vencer y conquistar esa situación. Cuando vayamos a una reunión, simplemente debemos liberar nuestro espíritu. Si el espíritu es liberado en las reuniones, ya sea en los grupos, en la reunión más grande, no importa, siempre estas serán ricas. Las personas se sentirán atraídas allí, y creemos que si el Señor lo permite, el número de asistentes aumentará continuamente. Claro que siempre habrá los que rechacen todo esto. Cada uno de nosotros debe tener esta carga y asumir esta responsabilidad. La responsabilidad no recae sobre una persona. Esto es responsabilidad del siervo, no, recae sobre todos los miembros del cuerpo. Nos reunimos con el propósito de ejercitar nuestro espíritu para que el Espíritu Santo sea liberado, para que el Señor sea exaltado, magnificado, exhibido y glorificado, y como resultado su cuerpo sea edificado. Todo para la edificación del cuerpo de Cristo. Según 1 Corintios capítulo 14. Cuando el espíritu está atado y oprimido, el Señor se ve muy limitado e impedido. El diablo, el enemigo de Dios, el que es uno con el hombre natural, es la fuente de la muerte, y su deseo es traer muerte, amados hermanos, a las reuniones. Él se siente muy contento cuando hay muerte en las reuniones. Por consiguiente, debemos pelear la batalla contra el diablo, en contra del dominio del hombre natural, en contra de la carne y su control. No, debemos invocar al Señor, clamar por esto, decirle al Padre: no estamos de acuerdo con que haya muerte en las reuniones, queremos vida porque tú eres vida. No estamos de acuerdo que la muerte prevalezca,
cuando nos reunimos, cuando tú nos convocas, queremos el fluir de la vida. Que el Señor nos ayude, hermanos, para pelear la batalla, esta batalla con la ayuda del Espíritu. Alguna vez hemos oído algunas preguntas. Por ejemplo, ¿debemos ejercitar nuestra mente para pensar antes de comenzar a orar? Muchas veces cuando acudimos al Señor estamos pensando en algo. Sin embargo, amados, no es necesario pensar en algo antes de acudir al Señor en oración. Cuando acudimos al Señor debemos olvidarnos de todo y simplemente contactarlo. ¿Pero dónde? En la parte más profunda de nuestro ser. Contactarlo y tratar con Él de una manera real. Debemos aprender a olvidarnos de todo, excepto a que estamos contactando al Señor en el Espíritu. No estamos hablando de espiritismo, por favor, que no se le ocurra cosas así. Entonces, cuando vengamos a la reunión, debemos ser activos, positivos, vivientes, debemos liberar nuestro espíritu. ¿Puede el hombre natural llegar allí? Nunca. ¿Puede a través de los recursos naturales, o podemos a través de los recursos naturales tener una comunión con el Espíritu? Nunca. Aunque aparente que sí. Cuando nuestro espíritu en realidad sea liberado, el Espíritu Santo en nosotros automáticamente será liberado. La vida será liberada y una corriente fluirá en la reunión. Esto será de gran ayuda para los asistentes. Así es como debe ser una reunión cristiana. Sucederá lo que vemos en 1 Corintios 14, del 24 al 25, porque las reuniones se harán de acuerdo a lo que leemos en 1 Corintios 14, 26. Lo viviremos al ejercitar nuestro espíritu. Alguien preguntó, ¿en qué se diferencia esto que hablamos de ser llenos del Espíritu Santo mientras liberamos el Espíritu y lo que la gente experimenta dentro de los grupos o del movimiento más pentecostal o los movimientos pentecostales que se pusieron tanto de moda o que están tanto de moda? De hecho, estamos hablando de algo que es completamente diferente de las experiencias que se proclaman y se buscan en el movimiento pentecostal. De hecho, creemos que las personas que están en muchos de estos movimientos, y esto no es una crítica, no, es una reflexión después de mucho tiempo, no les interesa el Espíritu Santo, sino que más bien se preocupan por fabricar y crear cierta clase de atmósfera en las reuniones. Se preocupan por que suceda y se vea algo externo. Y esto, amado, está errado. Como también lo son las llamadas de las reuniones conservadoras o fundamentalistas que hablábamos hace un rato, que todo tiene que ver con la formalidad, donde también se enfocan en lo externo, en la formalidad. Esas reuniones son también completamente muertas porque no son producidas por la vida, aunque algo externo se produzca o se vea. Ambas son producidas. El origen de lo que allí sucede no es el espíritu. Ambas son producidas por alguna manifestación de la carne. Es cierto que hay reuniones en los dos extremos, pero la fuente es la misma. Y es lograr algo externo, que se produzca algo que consideran o se considere espiritual. A los ojos de Dios, la muerte es mucho más contaminante que el pecado. Hay muchos tipos en el Antiguo Testamento que confirman esto. Mire, vaya a Levíticos 11:39. 17:15, Números 19, versículo 11, versículo 13. Cada vez que alguien en el Antiguo Testamento tocaba un cuerpo muerto, tenían que mantenerse lejos del santuario del Señor por cierto número de días. Sin embargo, aunque la muerte es más contaminante que el pecado, por lo general somos más sensibles al pecado que a la muerte. Por ello, cuando cometemos un pecado, de inmediato sentimos que estamos mal. Pero cuando traemos muerte o la muerte fluye de nosotros, ya sea en las reuniones o en la comunión directa con otra persona, no tenemos el mismo sentir. Debemos comprender que Dios aborrece la muerte y que la muerte será el último enemigo que el Señor tendrá que vencer. 1 Corintios 15, 26. No debemos seguir caminos de moda o lo que parece o caminos que se ponen por ahí de moda. Esto sí luce espiritual o luce muy avivado en lo externo, o caminos más respetuosos al Señor por la formalidad imperante y el control que ejercemos sobre todos los detalles. No queremos seguir ninguno de estos caminos, más bien queremos seguir al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, Él es viviente, vivo, activo y opera todo el tiempo. Por consiguiente, cuando vengamos a las reuniones,
debemos ejercitar nuestro espíritu para cooperar con Él. Es la gracia del Señor, amado, la vida misma, la que nos llevará por el Espíritu Santo al tipo de reuniones que el Señor anhela, el tipo que se nos muestra en 1 Corintios 14. Es menester el sentir de Cristo, según Filipenses 2, que es manifestado al preocuparnos por los sentimientos de los demás y ponerlos primero cuando nos reunimos. De lo contrario, se perjudica la reunión. Si cada miembro del cuerpo está allí y quiere que suceda lo que a él le agrada o le gusta o le parece bien, allí no hay Cristo. No actuamos conforme a lo que más nos agrada. Cristo no actuó allí. Tenemos en cuenta lo que otros pueden pensar, lo que necesitan para la edificación del cuerpo de Cristo. Cuando nos reunimos, debemos olvidarnos de todo y ejercitar nuestro espíritu. Amados, cuando ejercitemos nuestro espíritu y nos ocupemos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo automáticamente nos guiará a que seamos considerados con los demás. Esto no significa que debemos permanecer callados en la reunión. Al contrario, debemos ejercitarnos aún más cuando consideramos a otros. Porque el fluir de la vida de nosotros puede ser la manera en que esos recibirán vida de Cristo en esa hora. Debemos ser flexibles, no rígidos, a fin de tener una reunión cristiana apropiada, donde Cristo como vida pueda fluir. Esto es solo la obra del Cristo vivo por el Espíritu Santo en cada santo. Creemos que cuando los cristianos se reunían en los días de los apóstoles, ellos también escogían cierta hora para reunirse, pero sus reuniones no estaban llenas de formalismo. Creemos que ellos se reunían de una manera viva. Simplemente debemos venir y ejercitar nuestro espíritu, recordando que hay una agenda viva. Si por el espíritu le damos el control, los demás detalles también los controlará y su cuerpo será edificado. Se cumplirá la meta. Esa reunión será viviente y no formal ni muerta. Habrá vida fluyendo. Gracias y paz, mis amados. Nos escuchamos en el próximo audio.